Saludos a todos, nosotros somos Suma Teológica Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando. Nuevamente estamos en nuestro programa Veladas Teológicas. Hemos examinado algunas cuestiones de crítica de forma y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las aproximaciones a la crítica textual. Vamos a estar analizando algunas interpolaciones que se encuentran en algunos manuscritos bíblicos como Marcos 1:1, Juan 7:53, primera de Juan 5:7, un texto controvertido en cuanto al problema trinitario. Y también vamos a estar analizando Marcos 16:9, el final del Evangelio de Marcos. Realmente, ¿qué pasa con el final del Evangelio de Marcos acerca de esta interpolación? Aquí tengo la Reina Valera 60. Es una Biblia tradicional. Yo creo que todo mundo en este lado de Latinoamérica utiliza la Reina Valera, que con el tiempo se ha considerado como el texto sagrado y muchos se acostumbraron a utilizar esta Biblia. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Salieron nuevas versiones como la nueva versión internacional y posteriormente aquí tenemos también lo que es la nueva Biblia de las Américas. Y muchos se escandalizaron acerca de por qué estas versiones bíblicas omitían algunos textos, algunos versículos del texto bíblico. Cuando salió la NBI, lo satanizaron porque decía que quitaba textos y disminuía lo que era la divinidad de Cristo. Y también empezaron a comentar de que esta Biblia era una Biblia satánica, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos la nueva versión de las Américas, una excelente versión que utiliza también el, el texto crítico y por lo tanto, por eso vamos a encontrar algunas omisiones en el texto bíblico y algunas anotaciones en el aparato crítico que nos van a decir estos versículos no se encontraban en los manuscritos más antiguos. Yo sé de que hay una discusión enorme en cuanto a las familias textuales, el texto recibido o texto mayoritario, que principalmente se ocupó este nombre para darle más importancia que al texto crítico. ¿Y qué es la crítica textual? Tenemos algunos videos en el canal, no vamos a abordar mucho acerca de conceptos de crítica textual, sino que nos vamos a ir de una vez a investigar las cuestiones de las interpolaciones en el texto griego. Vamos a compartir pantalla, traemos una pequeña presentación para ustedes. Entonces vamos a estar hablando acerca de este tema tan interesante, aproximaciones a la crítica textual del Nuevo Testamento. Recordemos de que no tenemos los textos originales, es más, no tenemos los autógrafos originales y lo que tenemos son copias de copias de copias de manuscritos. El texto es inspirado, claro, nosotros sostenemos de que el texto es inspirado, pero ¿cuál texto? ¿La traducción, las copias o el manuscrito original que salió de la persona que estaba escribiendo este texto? Entonces nosotros sostenemos de que la Biblia es inspirada, pero desde los autógrafos. Después de que se empezó la transmisión textual, hubieron un proceso de transmisión en el cual algunos escribas de manera no intencional y en otras sí de manera intencional agregaron textos al manuscrito que se fue perpetuando en la copia de copias de los manuscritos hasta llegar a lo que nosotros conocemos nuestros escritos de la Biblia. Posteriormente, la crítica textual empezó a hacer investigaciones y se dio cuenta de que habían textos más antiguos que omitían ciertos versículos. Y entonces la crítica textual trata de reconstruir ese texto original
que salió de la mano del autógrafo. Entonces vamos a continuar solamente con una pequeña introducción acerca de algunos aspectos generales. Recordemos, hace unos momentos les hablé de que ciertas Biblias omiten algunos versículos. ¿Por qué? Porque la crítica textual trata de reconstruir o acercarse más a los textos originales. Este es el primer punto que tenemos que considerar. Recordemos de que no existen ya los manuscritos originales. Todos estos se perdieron y por lo tanto en la transmisión hubieron ciertas adiciones al texto bíblico y se perpetuaron con el pasar del tiempo. También tenemos que reconocer de que existen más de 400,000 variantes textuales en todos los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Y esto es algo muy normal, tener variantes textuales. Recordemos de que en la transmisión textual se copiaban y en ese proceso de copiado se mezclaron o se interpolaron ciertas variantes, algunos ortográficos, algunas variantes probablemente que no tengan gran importancia en cuanto al texto, pero hay otras que sí son realmente importantes y principalmente por lo que es el aspecto teológico. Entonces también tenemos que considerar que menos del 1% de todas esas variantes textuales son significativas para nuestra interpretación teológica y bíblica. Los críticos textuales estudian y comparan cuidadosamente todos los manuscritos disponibles para determinar el texto original con la mayor precisión posible. Y esto lo tenemos en el famoso texto crítico. Hoy en día la mayoría de las versiones bíblicas manejan el texto crítico. Debido a ciertas cuestiones teológicas, estas versiones no omiten el texto, pero sí en el aparato crítico encontramos el famoso texto que nos dice estos versículos no se encontraban en los textos más antiguos. Entonces vamos a empezar con el primer texto que vamos a analizar esta noche, que es Marcos 1:1. Tenemos aquí el texto sinaítico o el códice sinaítico, que es uno de los manuscritos más antiguos y más importantes para la crítica textual. Está fechada entre el año cuarto después de Cristo, entonces 400 años posterior a el desarrollo de el Evangelio de Marcos. Aquí tenemos una variante muy interesante. Aquí tenemos un manuscrito del siglo XII, donde ya tenemos aquí una interpolación. El Evangelio de Marcos 1:1 en el manuscrito más antiguo simplemente comienza con el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, ya en el siglo XII se encontramos algunas interpolaciones que agregaban la palabra Hijo de Dios. Esta palabrita no tiene tanta importancia realmente si se agregó posteriormente al texto. Recordemos de que hay otros pasajes en el Evangelio de Marcos donde se habla de que Jesús es el Hijo de Dios, pero sin embargo el escriba probablemente coloca esta palabra que no estaba en los manuscritos más antiguos para darle énfasis a lo que es la divinidad de Cristo. Y voy a leer un pequeño texto aquí que tengo de crítica textual, que nos dice que la ausencia de la palabra Hijo de Dios tal vez se deba a un descuido en el proceso de copiado, producto de la semejanza en la forma final de la nómina sacra. Sin embargo, siempre estuvo presente la tentación de expandir los títulos y los títulos de los libros, tentación a las que frecuentemente sucumbieron los copistas. Y esto es algo muy interesante que tener en cuenta. Los escribas, principalmente, una de las características de la crítica textual es de que los escribas no quitaban, sino que agregaban textos a los manuscritos
para darle mayor impacto. En este caso tenemos Marcos. eh, Tenemos Marcos 1.1, donde podemos encontrar este tipo de problema. Aquí tenemos del lado izquierdo lo que es la Reina Valera 60 y del lado derecho tengo el Nuevo Testamento griego que maneja lo que es el texto crítico, y aquí encontramos en la Reina Valera que dice: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Probablemente no tenga gran importancia esta interpolación, pero el escriba lo agrega. Y aquí tenemos simplemente Arfe, Evangelio, Jesucristo. En otras palabras, el texto griego solamente nos está hablando de que comienza con el principio del Evangelio de Jesucristo. Aquí tenemos este texto que en lo personal no es para escandalizarnos. Simplemente podemos ver aquí de que el escriba ya en el siglo posteriores trata de darle mayor énfasis a la palabra Hijo de Dios adjudicada a lo que es el personaje de Jesús. Por lo tanto, siento yo que esto no tiene ningún problema, puede pasar desapercibido, no altera ninguna doctrina, pero algunas Biblias omitieron esta palabra Hijo de Dios y muchas personas se escandalizaron, cuando en realidad no altera, no tiene ningún problema este texto de tipo teológico. Tenemos otra en Juan 7:53 a 8:1-11, eh, acerca de la mujer adúltera. Y aquí encontramos en el texto Vaticano, un texto también fechado en el siglo IV después de Cristo, que no se encuentra esta historia, esta narrativa, y por lo tanto se considera que este texto es espurio, es decir, no pertenecía al texto original del Evangelio de Juan. Y algo interesante también para agregar acerca de esto, este, esta historia bien pudo haber tenido parte de la tradición cristiana y la agregaron en un evangelio canónico. En otros evangelios los podemos encontrar también esta misma historia en el evangelio de Lucas. Algunos manuscritos las contienen en el evangelio de Mateo. Y por lo tanto, entre los críticos textuales, una de las reglas es de que si están en diferentes lugares, es porque el escriba no sabía en dónde colocar este texto y la colocaba en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, pero este escriba trató de perpetuar esta historia. Quiero que vean que aquí tenemos la transcripción, donde simplemente nos habla de que Jesús menciona de que es la luz del mundo. La narrativa se corta, lo tenemos de este lado. Ego eimi to phos to cosmo. Y ya no nos narra la historia de la mujer adúltera. Vamos a buscar el texto. Vamos a buscar el texto. Vámonos a Juan 7:53. Quiero que vean del lado derecho en el Nuevo Testamento griego, vemos que se encuentra entre corchetes. Quiero que vean que aquí tenemos un corchete y que ese corchete termina hasta el versículo 11. Entonces, esta es una forma de identificar también de que en el testamento griego
la edición SBL considera este texto expudio de la mujer adúltera que es traída a los pies de Jesús, pero lo mantiene entre corchetes. ¿Por qué no deciden quitarla totalmente? Porque puede ser parte de una historia primitiva que el escriba consideró que era importante que se perpetuara y debido a la tradición teológica, los críticos textuales no deciden en quitarla totalmente del texto, sino que simplemente nos marcan estos textos entre corchetes para darnos a entender de que ese texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces, no hay que escandalizarnos si la historia de la mujer adúltera no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, es importante realizar crítica textual para no estar realizando interpretaciones hermenéuticas de textos espurios. Este texto es un texto que fue utilizado o mal utilizado para condenar a María Magdalena. Todos sabemos la historia de que la tradición o debido a este papa, no me acuerdo cuál es el nombre de este papa, que utiliza este texto para argumentar de que María Magdalena era la prostituta que fue arrastrada a los pies de Jesús. Una interpretación hermenéutica que se le está dando al texto, pero de que realmente no tenemos nada en el Nuevo Testamento que nos diga de que María Magdalena haya sido una prostituta arrepentida. Y ahora, al saber de que este texto no es parte del texto original del Evangelio de Juan, no podemos darle crédito a esta interpretación hermenéutica que hacen del personaje de María Magdalena, debido a que es un texto expudio. Y aquí entra el problema de la interpretación. En los pasos de la exégesis, uno de los pasos es el análisis lingüístico. ¿Qué es lo que analizamos en el aspecto lingüístico? Analizamos lo que es la gramática, la sintaxis y variantes textuales o realizamos crítica textual. ¿Por qué? Y esta es la pregunta. ¿Podemos nosotros hacer doctrina de textos espurios, de textos que no pertenecían al texto inspirado? Déjenmelo en los comentarios. Pero desde mi punto de vista no podemos hacer doctrina, no podemos hacer teología de un texto dudoso o expudio. Y por esa razón nos instan a que nosotros hagamos trabajo de crítica textual para no estar haciendo teología de textos expudios. Entonces este es el otro texto que también se ha dicho de que no se encuentra en los manuscritos más antiguos, en el Códice Vaticano. Del lado derecho tengo la transcripción y no tenemos esa narrativa de la mujer adúltera, sino que inmediatamente empieza Jesús a hablar de que Él es la luz del mundo y empieza a predicar. ¿Tiene alguna connotación teológica? Yo siento de que es un texto claro que se puede utilizar para dar un mensaje de compasión acerca de que Jesús no condenó a la mujer arrepentida, pero se da a confusiones este texto para también agarrarse y decir de que Jesús no condenó el pecado. Pero bueno, este es un texto que ha quedado en la memoria colectiva y en la tradición de la iglesia. Aquí tenemos otro manuscrito que también no se encuentra esta película. Vamos a leer qué nos dice este texto.
Resulta abrumadora la evidencia en contra del origen juanino de esta perícopa, la cual no se encuentra en manuscritos tan tempranos y variados. Y tenemos aquí la simbología de todos los manuscritos que no se encuentran este texto de la mujer adúltera. Y como he mencionado, yo siento que no tiene ningún problema que no haya sido parte del texto o de los manuscritos originales, sino que algún escriba los colocó para perpetuar una tradición cristiana que no quería que se perdiera. Dice, los códices A y C se hallan incompletos en esta parte de Juan, pero son muchas las posibilidades de que ninguno de ellos haya contenido esta perícopa, ya que una medición cuidadosa revela que en las hojas faltantes no habría espacio suficiente para incluir esta sección junto con el resto del texto. Entonces no hay duda de que este texto no haya sido parte del texto original, los manuscritos originales, pero debido a la tradición que se tiene, este texto se ha perpetuado, pero colocándolo entre corchetes, pero dando el énfasis de que no pertenece al texto original. Aquí tenemos primera de Juan 5:7. Este es otro texto también, podemos decirlo, polémico, y que muchos antitrinitarios han argumentado de que la doctrina de la Trinidad se cae porque no se encuentra este texto en los manuscritos más antiguos, pero la doctrina de la Trinidad no recae en cuanto a este texto, es más, los primeros padres de la iglesia nunca citaron este texto en los conflictos trinitarios, pero aún existen otros textos para fundamentar la doctrina de la Trinidad. Vamos a Vamos a irnos al manuscrito, vamos a irnos al texto. Primera de Juan 5:7. De Juan 5:7. Y todos sabemos este texto tan famoso, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Quiero que vean del lado izquierdo en la Reina Valera tenemos un texto más amplio. Tenemos en el texto crítico que el versículo 7, el texto es más pequeño. Entonces, ¿qué pasó aquí? Debería de decir este texto, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esto es lo que dice el texto, los manuscritos más antiguos, y un escriba agrega el texto famoso trinitario que nosotros tenemos en las Biblias, principalmente las Biblias antiguitas, la Reina Valera 60, dice de esta manera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y aquí podemos ver una referencia acerca de la doctrina de la Trinidad, y que para el tiempo en que se estaba redactando este Evangelio, nos está mostrando un conocimiento avanzado acerca de esta doctrina. Sin embargo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son uno, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y aquí lo tenemos en el texto griego, que de hecho no lo tenemos ni siquiera entre corchetes, sino que el texto crítico le da una evidencia de que este texto sí no se encuentran
en los manuscritos más antiguos. Y muchos se escandalizaron cuando algunas Biblias no contenían este texto y empezaron a satanizar a los editores y aún al texto crítico, aún al Nextle Alan 2728 y esta edición SBL, debido a que es parte importante de la tradición teológica de la Trinidad, pero que sin embargo comento el hecho de que este texto no se encuentre en en los manuscritos más antiguos no altera de ninguna forma la doctrina de la Trinidad. Y lo interesante es realmente interpretar qué es lo que realmente quería decir eh, quien sea que haya escrito la primera carta de Juan. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Interesante dato. Entonces hay muchos que atacan la doctrina de la Trinidad. Algunos intérpretes han dado el énfasis de que aquí lo que está hablando no es de la Trinidad. Este texto no está hablando de la Trinidad, sino que está dando énfasis a lo que es el testimonio de Jesús. De hecho, en el texto griego, la palabra testimonio, vamos a buscarlo de este lado, la palabra testimonio en el texto griego literalmente se podría traducir también como martirio, marturio, marturo, algo por el estilo. Y por lo tanto es probable de que esté dando énfasis también al martirio, a la muerte de Jesús. El espíritu que da testimonio de Jesús es en cuanto a su ministerio. El agua, que probablemente tenga el símbolo de lo que es su bautismo. Y la sangre, que tiene que ver mucho con su muerte. Esta es algunas cuestiones que algunos intérpretes mencionan, que realmente no quiere hablar de la Trinidad, sino que está hablando acerca del testimonio, acerca del martirio, acerca de el ministerio de Jesús, que es parte importante y que da testimonio acerca del agua, la sangre y el espíritu. Hay que hacer un análisis realmente exegético para poder encontrarle sentido a este texto, si nosotros consideramos que este texto no pertenece al texto original. Y este texto, yo me acuerdo de que muchos antitrinitarios lo ocupan para argumentar de que no existe la Trinidad. Pero no discutamos cuestiones teológicas, sino que aquí vemos directamente lo que es la mano de un escriba, en el cual le da mayor énfasis a ciertas doctrinas o teologías. Como he mencionado, las mayorías de las interpolaciones, las mayoría de las variantes textuales no alteran el mensaje bíblico. Al contrario, tenemos que darnos cuenta también de las circunstancias en las cuales empezaron a aparecer estas interpolaciones, que principalmente algunas eran para darles énfasis a algunas cuestiones teológicas, doctrinales y aún conflictos dentro de la misma iglesia, y que probablemente esto haya sido lo que pudo haber pasado, que este texto fue agregado por un escriba
para ahora sí darle énfasis a la Trinidad, a la doctrina de la Trinidad, y para terminar por fin con los conflictos trinitarios. Entonces, este texto lo tenemos aquí. Hay otras versiones, hay otros comentaristas que hacen la alusión de que probablemente este texto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los tres son uno, haya sido una nota marginal que el escriba había colocado al lado del texto para darle una explicación a qué es lo que se estaba refiriendo este, esta carta, pero que sin embargo posteriormente escribas simplemente, ahora sí vamos a darle el crédito de la duda, simplemente confundió la nota marginal con el texto del manuscrito y fusionó estos dos textos y dio origen a este texto que tenemos, que se perpetuó posteriormente en el texto recibido, que hoy en día lo llaman, me parece, texto mayoritario, para darle mayor énfasis a este texto del Nuevo Testamento, para darle mayor énfasis que el texto crítico. Y ya para terminar, vamos a analizar otra cuestión interesante que tenemos en... Bueno, vamos a leer este apartado que analiza también esto. Y es algo interesante también lo que nos comentan. Dice, ninguno de los padres griegos cita este pasaje, de haberlo conocido, seguramente lo habrían usado en las controversias trinitarias, sabeliana y arriana. El documento griego más antiguo en que aparece este pasaje es una versión griega de los Hechos del Concilio de Letrán, escrito latino de 1215. Y este es algo interesante también. Vamos a ver. Y esto es algo interesante. Ninguno de los padres de la iglesia citó este texto. Y algo interesante también, cuando Erasmo estaba realizando su texto griego, no tenía un texto griego donde aparecía este texto, sino que hizo la traducción del latín al griego y por lo tanto se perpetúa esto en el texto mayoritario. De hecho, se comenta de que Erasmo no quería colocar este texto, no quería colocar este texto en su texto, el texto famoso recibido, porque no se encontraba ningún manuscrito griego. Sin embargo, por arte de magia, esta es también otra historia acerca de esta cuestión, aparece un texto griego, pero un texto griego de la Edad Media. ¿Qué habrá pasado aquí? No lo sé. Por arte de magia apareció un manuscrito griego que contenía este texto. Dice, al parecer esta glosa surgió cuando el pasaje original se interpretó como un símbolo de la Trinidad, ya que menciona tres testigos, el espíritu, el agua y la sangre. Tal vez esta interpretación se añadió primeramente como nota marginal y más tarde se introdujo en el texto. Con respecto a la probabilidad de transgresión, no hay ninguna buena razón que explique, en caso de que este pasaje sea original, cómo fue posible que lo omitieran cientos de copistas de manuscritos griegos y los traductores de las versiones antiguas, ya sea por accidente o de manera intencional. Y esta es la cuestión. La crítica textual o los críticos textual están 100% seguros de que no pertenecía al texto original. He escuchado por ahí una cuestión interesante, hablando del texto recibido, hablando del canon. Al final de cuentas, la iglesia lo aceptó como parte del canon y por lo tanto ya se le está dando cierta autoridad dada por la iglesia, independientemente si estaba
o no estaba en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, sin irnos a las cuestiones teológicas, religiosas, dogmáticas, podemos asegurar de que este texto, que da énfasis a esta doctrina, no se encontraba en los manuscritos más antiguos. Vamos a continuar. Ya para terminar, aquí tenemos lo que es el famoso final del Evangelio de Marcos. Ya hemos hablado mucho en el canal acerca de este famoso final. Es más, no sé por qué razón la Nueva Biblia de las Américas agrega un final distinto al que todos conocemos. Para los que no están muy versados en cuanto al problema del Evangelio de Marcos, el final, tenemos por lo menos tenemos tres finales alternativos del Evangelio de Marcos. Tenemos el final corto que termina en el versículo 8, que se encuentran en las mayorías, bueno, no en las mayorías, que se encuentra en los manuscritos más antiguos, Códice Sinaítico, Códice Vaticano. No se encuentra el texto largo, sino que siempre termina en el verso 8 con el texto de que las mujeres salieron y tenían mucho miedo. Existen otros manuscritos que contienen el final largo que nosotros conocemos, influenciados por el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Es muy probable de que este Evangelio no haya tenido un final y que el final que todos conocemos y que se llegó a ser parte del canon haya sido influenciada por estos dos evangelios posteriores. Es decir, lo que nosotros tenemos del verso 9 al verso 20, un escriba, para completar el final corto del Evangelio de Marcos, tomó referencias de los evangelios de Mateo y Lucas para poder continuar el final largo. Eso es lo que tenemos en, en algunos manuscritos, el famoso final del 9 al 20. Y tenemos un final alternativo, y esto es lo curioso y es lo interesante de este texto, es fascinante esto. Cómo en el cristianismo antiguo se trató de solucionar este problema. El evangelio circuló un tiempo sin final. Algunos eruditos mencionan de que sí había un final, pero que no tenemos ese final, que probablemente ese final se perdió, probablemente en algunas circunstancias de la iglesia primitiva, entre las persecuciones, etcétera, etcétera. El manuscrito que contenía el Evangelio de Marcos se perdió la página final y posteriormente se transmitió con el final corto, debido a que esa página, ese manuscrito, esa parte del manuscrito se perdió. Sí tenía final, pero se perdió. Posteriormente los escribas, al ver este problema, elaboran el final que todos conocemos, del 9 al 20. Pero hay un final alternativo muy interesante donde Jesús aparece y le dice a los apóstoles de que este mundo estaba dominado por el poder de las tinieblas y por el maligno. Este final es un final también alternativo. Ahora sí nos vamos a ir como en las películas que tienen varios finales, o en los videojuegos que tienen varios finales. Entonces aquí podemos ver un final que probablemente haya sido escrito por los gnósticos. Tiene esa característica gnóstica del oculto, del misterio, del hermetismo,
Pero es interesante que tengamos ese final donde Jesús aparece con los discípulos y les comenta de que este mundo era dominado por el poder de las tinieblas. Tenemos ese final. Y tenemos un final también corto. Déjenme buscarlo. Tenemos este final también en uno de los manuscritos, donde elaboran también otra historia. Recordemos de que probablemente el manuscrito más antiguo solamente termina donde las mujeres tenían miedo. Entonces, en la Nueva Biblia de las Américas es interesante lo que hace esta editorial, que le agregó uno de los finales alternativos. Tenemos del 9 al 20. Tenemos una nota marginal que nos dice: los versículos 9 al 20 no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Pero después del versículo 20, el editor se tomó la libertad de colocar uno de los finales. Dice: ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Interesante. Dice la nota: algunos manuscritos posteriores y algunas versiones antiguas contienen este párrafo, generalmente después del versículo 8. Algunos lo tienen al final del capítulo. Y este es el problema con este texto. Es interesante todo esto del final. Por alguna razón, el editor de la Nueva Biblia de las Américas se toma la libertad de colocar uno de los finales alternativos en el canon bíblico. Y aquí entra también la cuestión: ¿quién tiene la libertad de colocar o quitar textos del Nuevo Testamento? Y aquí entramos en la controversia. ¿Por qué se quitaron los deuterocanónicos? La Reina Valera, la primera Reina Valera, la Biblia del Oso, contenía los deuterocanónicos. Hasta el siglo XVIII, las Biblias protestantes tenían los deuterocanónicos, pero posteriormente una editorial quita los deuterocanónicos y se perpetúa nuestra Biblia protestante, que al finalmente no lo hizo un concilio, sino que una simple editorial se tomó la libertad de quitar ciertos libros y solamente mantener los 66 que conocemos. Independientemente de lo que se decía de estos libros eran leídos por el cristianismo primitivo. Y aquí esta editorial, la Nueva Biblia de las Américas, agrega uno de los finales alternativos del Evangelio de Marcos. Y aquí entra la cuestión. Y nosotros podemos analizar de que en el cristianismo antiguo había ese problema con este evangelio, que no contenía un final. Y varias tradiciones cristianas trataron de elaborar un final a este evangelio. Dice: los últimos 12 versículos del texto de Marcos comúnmente recibido no se encuentran en los dos manuscritos griegos más antiguos, Sinaítico y Vaticano. En otros dos manuscritos, a saber, 304 y 2386, ambos del siglo XII, también faltan los versículos del 9 al 20. Sin embargo, el segundo solo en apariencia es un testigo de la omisión, pues aunque la última página de Marcos termina con, aquí encontramos la palabra fobia, miedo. ¿Por qué?
falta la siguiente hoja del manuscrito y después de Marcos 16:8 está el signo que marca el final de una lección eclesiástica, teos, lo que claramente implica que el manuscrito originalmente continuaba con material adicional de Marcos. Esto es interesante. Y lo que acabé de mencionar tenía un final. Se perdió, no sabemos qué pasó con este final. Y posteriormente tradiciones cristianas posteriores trataron de darle un final. Y los testimonios en los diferentes manuscritos con diferentes finales nos da la respuesta de que ellos mismos no sabían cuál era el final verdadero del Evangelio de Marcos. Y aquí entra otra cuestión interesante también para abordar. Podemos hacer teología de textos espurios, podemos hacer doctrinas de textos que no aparecen en los manuscritos más antiguos, porque estos textos que aparecen aquí en Marcos, en nuestras versiones, la Reina Valera 60 y algunas otras versiones antiguas, muchos toman estos textos del 9 al 20 para argumentar la doctrina de los dones espirituales. Vámonos a Marcos 16. Aquí tenemos del lado derecho tengo el texto griego. Y quiero que vean que también está entre corchetes. Debido a la gran tradición que se tiene acerca de este texto, los editores no se atreven a quitarlo completamente, sino que hacer el énfasis entre corchetes para argumentar que no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Todo este texto, hasta el 20, en el texto griego se encuentra entre corchetes. Aquí está entre corchetes. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el Evangelio de Marcos? Recordemos que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más, en lo personal, para mí, esto es para mí, es uno de los, es el Evangelio más interesante para mí, debido a que no nos abarca realmente aspectos totalmente teológicos, sino que probablemente sea el testimonio más antiguo y primitivo de la historia de Jesús, claro, con algunas características de creencias cristianas y principalmente podemos ver de que el texto termina solamente cuando las mujeres salen de ese lugar porque tenían miedo. Hasta ahí termina este evangelio. Y posteriormente tenemos ya el texto 9 al 20 influenciado por Mateo y Lucas y probablemente Juan. La historia de Jesús se aparece a María Magdalena. Y se ha argumentado de que Marcos no nos narra apariciones. Probablemente no. Pero que sin embargo no sabemos qué es lo que decía la última página que se perdió de este evangelio. Jesús aparece a dos de sus discípulos en otra forma, influenciado por la literatura de Lucas. Aquí tenemos la gran comisión, también influenciado por Mateo, Lucas y Juan. Y aquí tenemos algo controvertido, donde ya hay inclinaciones teológicas. Jesús condenaba a una persona si no se bautizaba. Recordemos de que este es un texto expudio, es un texto escrito por la iglesia primitiva para darle final al Evangelio de Marcos, pero que también tiene predisposiciones teológicas. Vuelvo a repetir, no altera el mensaje bíblico,
pero le da énfasis a ciertas cuestiones teológicas. En este caso, vimos la cuestión de la Trinidad, y en este caso vemos este texto que no se encontraba en el texto más antiguo, donde el escriba ya empieza la iglesia a condenar a aquellos que no creyeren en el Evangelio de Jesús y a condenar a aquellos que no se bautizaran. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el manuscrito más antiguo del siglo IV no se encuentra este texto. Es más, en los primeros siglos no era una regla oficial del cristianismo bautizarse. Es más, en el siglo III, cuando ya se constituyó la gran iglesia, la llamada Iglesia Católica Romana, habían obispos que ni siquiera estaban bautizados y ejercían el ministerio de obispos. Entonces, desde ese análisis de crítica textual, análisis de crítica de redacción, de forma y aún del contexto histórico, de esa manera los críticos y los eruditos se dan cuenta de que estos textos están manipulados, están interpolados para darle mayor énfasis a ciertos credos, doctrinas, teologías. En este caso, aquí podemos ver de que ya posteriormente, quiero pensar, si el manuscrito más antiguo del siglo IV no contiene este texto, aquí podemos ver de que posteriormente ya estaba siendo obligatorio el bautismo a los miembros de la Iglesia Católica Romana, la gran iglesia emergente. Y recordemos de que estos textos le dan énfasis al bautismo y por lo tanto podemos ver de que no corresponden a los primeros siglos esta creencia, sino que corresponde a creencias posteriores de la época del Evangelio de Marcos, con énfasis a lo que es la doctrina del bautismo, donde ya condena a alguien que no haya sido bautizado, que probablemente haya sido parte del siglo 5, 6 o 7, cuando se añadió esto. Y claro, en la transmisión textual se perpetuó hasta el siglo XII, pero antes del siglo IV este texto no se encontraba en los manuscritos más antiguos y por lo tanto también no son las palabras de Jesús. Jesús nunca dijo esto, nunca mencionó ni condenó a nadie por no bautizarse. Y posteriormente esto ha sido parte importante para darle énfasis a la doctrina del bautismo. En la Iglesia Católica, ¿qué pasa cuando una persona no recibe el bautismo? Es condenada al infierno directamente. Los niños que no reciben el bautismo también son condenados eternamente y por eso se elabora la doctrina del bautismo de niños también, dando énfasis a este texto que encontramos aquí, dándole mayor importancia al bautismo. Y ahí empiezan a formularse otros dogmas como el purgatorio, el limbo, y no solamente en la Iglesia Católica Romana, sino que también en algunas otras denominaciones, o podemos decir sectas, donde elaboran lo que es el bautismo por los muertos, que este es otro tema controvertido, pero que nace y tiene su origen de este texto expurio. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros realizar doctrina de textos expurios? ¿Realmente podemos realizarlo? Y vamos a ver esto, lo que tenemos aquí, que también es tomado por algunos para poder elaborar la doctrina
principalmente de tipo carismática. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este texto es usado principalmente por los carismáticos acerca del don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es de que los dogmas que hemos creído se han desarrollado de textos espurios? Y por esa razón continuamos nosotros prefiriendo lo que es el texto mayoritario o texto más recibido. Porque hemos crecido y hemos hecho doctrina de textos espurios. Y aquí podemos ver esto que encontramos en el Evangelio de Marcos y que probablemente haya sido influenciado por Mateo, Lucas o Juan. Y es cierto, tal vez aparezcan en estos evangelios, pero hay que darle crédito principalmente al primer testimonio, que es el testimonio de Marcos. Mateo escribe probablemente sin conocer el final, o tal vez conocía el final, y trata de resanar principalmente las apariciones. En el Evangelio de Marcos no tenemos apariciones, lo tenemos hasta Mateo, Lucas y Juan. Y algo interesante también que tenemos que considerar es la doctrina de la ascensión o la creencia de la ascensión, que encontramos también en Marcos, lo encontramos en Lucas y lo encontramos en Hechos. Pero como comenté, este es un texto expudio. El escritor o el escriba se inspiró en Lucas para colocar ese texto y darle un final al Evangelio de Marcos, pero Marcos no nos habla de apariciones, no nos habla de la gran comisión, no nos habla también de la ascensión. La ascensión es un tema que solamente lo encontramos en Lucas y en Hechos, y aún parece ser de que el tema de la ascensión también es una interpolación, y por lo tanto podemos ver que también es espurio. Y esto lo saben los teólogos, lo saben los críticos, no solamente los críticos liberales o los críticos textuales y los estudiosos del Nuevo Testamento, lo saben los teólogos. Y en algunos manuales de teología, en algunas teologías sistemáticas, abordan este problema de la ascensión. Si es histórico o no es histórico, realmente no altera la doctrina si esta historia no sea real, sino ficticia por Lucas y agregado en Marcos, o ni siquiera Lucas escribió la ascensión, sino que otro escriba colocó la historia de la ascensión y después apareció en Marcos. Realmente el hecho de que Jesús ascendiera a los cielos es algo ilógico si nosotros consideramos de que Jesús es eterno. Él ya no pertenece a este plano físico, tampoco al plano del cielo. Y por lo tanto algunos teólogos argumentan de que la historia de la ascensión es una historia figurativa que realmente no tiene sentido si nosotros consideramos de que Jesús es Dios, ya que Dios no pertenece a un lugar en específico, por ejemplo el cielo. Entonces estas son algunas cuestiones también teológicas interesantes al abordar el tema de las interpolaciones y el dogma que hemos desarrollado en el final de Marcos, la ascensión, los dones espirituales, la condena contra aquellos que no sean bautizados y las apariciones de Jesús. Todos esos textos no conformaban parte de los manuscritos más antiguos y por lo tanto no podemos considerar
o hacer doctrinas o dogmas o creencias de esos textos. Abordé el tema de la ascensión así. No se me vayan a escandalizar, lo pueden buscar en el libro de teología sistemática de la teología sistemática desde una perspectiva latinoamericana de Raúl Saldívar, donde aborda este problema de la ascensión de Jesús, que probablemente no sea histórico, sino figurativo. Esto también, si es una interpolación o si no estaba en los manuscritos más antiguos, no altera la divinidad de Cristo. Entonces, este es un pequeño una pequeña acercación a la crítica textual, y también podemos considerar que esto es necesario hacer crítica textual para no estar desarrollando doctrinas, dogmas, creencias que no estaban en los manuscritos inspirados, que estoy hablando de los manuscritos más antiguos. El manuscrito original de hecho no existe, y por lo tanto nos ha llegado copias de copias. En la transmisión textual hubieron alteraciones, hubieron manipulaciones, hubieron interpolaciones. No altera la doctrina, no altera el aspecto teológico, pero sí algunas variantes pueden darle mayor énfasis a algunas creencias, y aún podemos ver algunos conflictos dentro de la iglesia cristiana primitiva, hablando de la condena en contra del bautismo. Aquellos que no sean bautizados serán condenados, no serán salvos. Constantino recibió el bautismo hasta el final de su vida, me parece, si es que tomamos en cuenta esa tradición. Algunos obispos en el siglo IV, siglo V, ejercían el ministerio sin ser bautizados. Entonces no existía ese texto y por lo tanto podían no ser bautizados. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Suscríbanse al canal, compartan. Ustedes son los que hacen grande este espacio. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.